Marcus Chun se limpió la grasa de las manos en su viejo overol y miró de nuevo las lecturas del escáner. Los números tenían que estar equivocados. Nada podía ser tan grande y seguir a la deriva, muerto en el espacio. Tocó la pantalla 2 veces, como siempre hacía cuando las máquinas le daban respuestas que no le gustaban. Las lecturas no cambiaron. 3 kilómetros de largo, 2 kilómetros de ancho, 1 kilómetro de grosor. Lo que fuera que estuviera flotando allá en la nebulosa de Kepler era enorme. Más grande que cualquier cosa que Marcus hubiera visto en sus 15 años de trabajo de salvamento. Más grande que las masivas naves comerciales que se movían entre los mundos del núcleo. Incluso más grande que las naves de guerra que la Autoridad Galáctica usaba para mantener la paz en los sistemas exteriores. Marcus se rascó la barba y miró por la pequeña ventana de su nave, la Huririg. La nebulosa brillaba a su alrededor con tonos púrpuras y azules. Sus nubes de gas eran lo suficientemente densas como para esconder una docena de naves. Había venido aquí siguiendo rumores de un transporte estrellado, con la esperanza de encontrar alguna carga valiosa flotando en el vacío. En su lugar, sus sensores habían encontrado este monstruo. El sistema de comunicaciones crepitó y cobró vida. Era Rix, otro recuperador que operaba en este sector. Marcus, ¿me copias? Estoy captando tu señal cerca de la zona muerta. Será mejor que salgas de ahí, amigo. Ese lugar es de mala suerte. Marcus activó su micrófono. ¿Qué zona muerta? Solo estoy siguiendo una pista de salvamento. Todo el núcleo de la nebulosa está prohibido para la mayoría de las tripulaciones. Ha sido así durante años. Hay algo ahí dentro que pone nerviosa a la gente. Muy nerviosa. Los bichos de ojos saltones no se le acercan. Y ya sabes lo codiciosos que suelen ser esos Eltrons. Marcus sabía que las tripulaciones de salvamento Celtran le quitarían la pintura a un agujero si pensaran que valía algo. Si se mantenían alejados de esta área, tenía que haber una buena razón, o una muy mala. ¿Qué clase de algo? Preguntó Marcus. Una nave grande, de diseño alienígena, que lleva décadas flotando ahí, quizás más. Cada tripulación que ha intentado abordarla ha vuelto contando historias de luces extrañas y paredes que se mueven. La mayoría no regresa. La autoridad la marcó como un peligro para la navegación y le dijo a todo el mundo que se mantuviera alejado. Marcus miró de nuevo su escáner. La forma masiva seguía allí, oscura y silenciosa. ¿La has visto alguna vez? Una vez, desde la distancia. Parecía hecha de hueso y metal retorcidos. Me dio escalofríos solo con mirarla. Marcus, hablo en serio. Sal de ahí antes de que pase algo malo. La comunicación se cortó. Marcus se recostó en su silla de piloto y pensó en lo que Rix había dicho. Una nave que asustaba a otras tripulaciones de salvamento. Una nave que la autoridad había marcado como peligrosa pero no había destruido. Una nave que llevaba décadas flotando en el espacio, sin que nadie la reclamara. Para Marcus, eso sonaba a oportunidad. Había trabajado en salvamento desde los 17 años. Su padre también había sido recuperador, y el padre de su padre antes que él. La familia Chun llevaba 3 generaciones sacando chatarra valiosa del vacío. Tenían un dicho: la basura de uno es el tesoro de otro, 1, 2, 3. Pero Marcus tenía su propia versión. La pesadilla de uno es el día de pavo de Marcus Chun. La Huririg no era gran cosa. Era un carguero reconvertido con placas de blindaje soldadas sobre el casco y un láser de corte montado donde solía estar la grúa de carga. Sus motores eran más viejos que Marcus y su sistema de soporte vital hacía ruidos que preocuparían a una persona cuerda. Pero era resistente y era suya. Marcus encendió los motores y apuntó su nave hacia el enorme contacto en su escáner. A medida que se acercaba, la forma comenzó a definirse en su pantalla visual. Lo que vio le hizo silbar por lo bajo. La nave era hermosa y terrible al mismo tiempo. Su casco se curvaba como las costillas de alguna criatura gigante, pero las costillas estaban hechas de un metal que parecía cambiar de color mientras lo miraba. Partes de ella parecían más crecidas que construidas, con curvas orgánicas que fluían hacia patrones geométricos. Otras secciones estaban claramente construidas, pero no por ninguna raza que Marcus reconociera. Todo el conjunto tenía una sensación que le erizaba la piel y, al mismo tiempo, encendía su curiosidad. No había luces en ninguna parte del casco, ni señales de energía, ninguna respuesta a sus llamadas de radio. La nave parecía completamente muerta, pero de alguna manera Marcus sentía que lo estaba observando. Voló alrededor del pecio 2 veces, buscando un buen lugar para atracar.
La mayoría de las naves alienígenas tenían puertos de atraque que podían adaptarse a los sistemas humanos, pero esta nave no parecía seguir las reglas normales. Su casco era liso en algunos lugares y cubierto de extrañas protuberancias en otros. Finalmente, Marcus encontró lo que parecía una esclusa de aire cerca de lo que supuso que era el centro de la nave. El atraque fue complicado. Las abrazaderas magnéticas de la Huri-Rig apenas encajaban en el casco curvo, y necesitó 3 intentos para conseguir una conexión sólida. Cuando las abrazaderas finalmente se bloquearon, Marcus sintió una ligera vibración a través del casco de su nave. Por un instante, sintió como si algo grande se hubiera movido dentro del pecio. Marcus se puso su viejo traje EVA y revisó su equipo. Escáner portátil, soplete de corte, contenedores de muestras y la caja de herramientas de su abuelo. La caja de herramientas era más vieja que sus 2 naves juntas, pero las herramientas que contenían nunca le habían fallado. También se enganchó una pequeña arma de cinto. En 15 años de trabajo de salvamento, nunca había tenido que usarla, pero las naves muertas a veces no estaban tan vacías como parecían. La esclusa de aire cicló y Marcus entró en la nave alienígena. Lo primero que notó fue que podía respirar. Lo segundo que notó fue que no debería poder hacerlo. Los sensores de su traje mostraban atmósfera al otro lado de la esclusa, pero eso era imposible. Las naves no mantenían la atmósfera durante décadas sin energía. Marcus se quitó el casco con cuidado y tomó una pequeña bocanada. El aire estaba viciado, pero era respirable. Sabía a metal, con un trasfondo de algo orgánico que no pudo identificar. Decidió mantener su traje sellado de todos modos. El pasillo más allá de la esclusa no se parecía a nada que Marcus hubiera visto. Las paredes parecían pulsar con una tenue luz interior, y el suelo se sentía suave bajo sus botas. No era metal ni plástico ni ningún material que reconociera. Se sentía casi vivo. Mientras adentraba en la nave, Marcus notó que las luces se encendían delante de él y se atenuaban detrás. La nave estaba respondiendo a su presencia de alguna manera, aunque sus escáneres no mostraban ninguna firma de energía. Eso debería haberle preocupado más de lo que lo hizo. Los pasillos se bifurcaban y retorcían de formas que no tenían sentido. Marcus intentó trazar un mapa de su ruta, pero los pasajes parecían cambiar cuando no los miraba directamente. 2 veces estuvo seguro de haberse equivocado de camino, solo para encontrarse en una nueva sección de la nave que su escáner insistía que no existía. Después de 1 hora de exploración, Marcus encontró lo que parecía ser el puente, o al menos una sala de control. La cámara era circular con paredes curvas cubiertas de paneles que podrían haber sido controles o pantallas. En el centro había una plataforma elevada con lo que parecía una silla de mando, si los constructores de la nave hubieran sido el doble de altos que los humanos y tuvieran 4 brazos. Marcus se acercó a la silla con cautela. A medida que se acercaba, los paneles de la habitación comenzaron a brillar con más intensidad. Algunos de ellos mostraban símbolos que cambiaban y se transformaban mientras se miraba. Otros mostraban lo que podrían haber sido cartas estelares o diagramas de sistemas. Un panel mostraba lo que definitivamente era una representación de la propia nave, con secciones resaltadas en diferentes colores. Cuando Marcus tocó la silla de mando, toda la sala cobró vida. Las luces brillaron desde todas las superficies. Los paneles mostraban flujos en cascada de texto alienígena. Y desde algún lugar profundo de la nave llegó un sonido como un latido, lento al principio, luego más rápido, como si algo grande estuviera despertando después de un sueño muy largo. Marcus debería haber corrido. Cada instinto que tenía le decía que volviera a su nave y se alejara de ese lugar lo más rápido posible. En cambio, se sentó en la silla de mando y comenzó a estudiar las pantallas a su alrededor. Después de todo, la pesadilla de uno era el día de pago de Marcus Chun. Marcus llevaba ya 3 semanas viviendo en la nave alienígena. Había trasladado sus suministros básicos de la Huri-Rig y había montado un pequeño campamento en lo que pensaba que era un almacén cerca del puente. La nave parecía probar su presencia. Las luces se encendían cuando entraba en una habitación y se atenuaban cuando se iba. Las puertas se abrían antes de que las alcanzara. A veces juraría que podía sentir a la nave observándolo trabajar. Había llamado a la nave Lázaro por una vieja historia de la Tierra sobre alguien que regresó de entre los muertos. 4, 5, 6. Parecía apropiado. Cada día traía nuevos descubrimientos. La nave era inmensa, más allá de sus estimaciones originales. Sus exploraciones habían mapeado docenas de niveles, cientos de habitaciones y pasillos que parecían no tener fin. Algunas secciones estaban claramente destinadas a la tripulación original de la nave,
con espacios demasiado grandes y muebles demasiado altos para los humanos. Otras áreas parecían más un organismo vivo que una nave construida, con paredes que se curvaban como el interior de una concha y suelos que se sentían cálidos bajo sus pies. Pero fueron los sistemas de la nave lo que realmente fascinó a Marcus. No se parecían a nada en la tecnología humana, ni siquiera a la tecnología alienígena que había recuperado antes. En lugar de cables y circuitos, la nave usaba lo que parecían venas y nervios. En lugar de núcleos de computadora, tenía cámaras llenas de un líquido brillante que pulsaba al ritmo del latido de la nave. En lugar de sistemas mecánicos, tenía órganos. La nave estaba viva, o al menos lo había estado una vez. Ahora se estaba muriendo. Marcus podía verlo por todas partes. Sistemas que deberían haber estado brillantes estaban tenues. Pasajes que deberían haber estado fluyendo con la fuerza vital de la nave estaban secos y agrietados. Secciones enteras de la nave estaban oscuras y frías, aisladas de cualquier fuente de energía que mantuviera funcionando al resto. Ahí es donde las habilidades de Marcus resultaron útiles. Puede que no entendiera la biotecnología alienígena, pero entendía de sistemas. Y los sistemas, por muy extraños que fueran, podían repararse. Su primer gran avance llegó cuando se dio cuenta de que el sistema de circulación de la nave estaba obstruido. El líquido brillante que fluía por las venas de la nave se había espesado con el tiempo, bloqueando los pasajes más pequeños y dejando sin sustento secciones enteras. Marcus no podía diluir el líquido químicamente, pero podía sortear los bloqueos. Pasó tubos de plástico de su kit de suministros entre los pasajes bloqueados, creando desvíos alrededor de los peores atascos. Era tosco y feo, pero funcionó. A medida que el líquido comenzó a fluir de nuevo, las luces se encendieron en secciones que habían estado a oscuras durante décadas. La respuesta de la nave fue inmediata y agradecida. Marcus lo sintió en lugar de oírlo, un cálido pulso de satisfacción que parecía provenir de las propias paredes. La nave le estaba dando las gracias. Fue entonces cuando Marcus se dio cuenta por primera vez de que la nave era consciente, no solo viva, sino inteligente. Lo estaba observando trabajar, aprendiendo de sus métodos e intentando comunicarse. Los intentos de comunicación comenzaron siendo pequeños. Las luces parpadeaban en patrones cuando Marcus entraba en una habitación. Las pantallas mostraban formas geométricas simples que cambiaban según lo que Marcus estaba haciendo. Las puertas se abrían y cerraban con ritmos que a Marcus le recordaban al código Morse. Marcus no era telépata. Nunca había mostrado ninguna de las habilidades mentales que algunos humanos desarrollaban. Pero de alguna manera, comenzó a entender lo que la nave intentaba decirle. No eran palabras o imágenes. Eran más bien emociones y conceptos que aparecían en su mente cuando no los esperaba. La nave se sentía sola. Había estado sola en la oscuridad durante mucho tiempo, muriendo lentamente mientras esperaba que alguien la encontrara. Sus creadores se habían ido, hacía siglos. No sabía por qué la habían dejado aquí o a dónde habían ido. Solo sabía que había sido abandonada. Pero ahora Marcus estaba aquí, y la nave ya no estaba sola. Con el paso de las semanas, Marcus aprendió más sobre su extraño nuevo hogar. El nombre de la nave no era Lázaro. Tenía un nombre en el idioma de su creador que se traducía aproximadamente como posibilidad infinita o crecimiento sin fin. Sus constructores habían sido llamados los arquitectos, y habían creado naves que eran más que simple transporte. Habían construido naves que podían aprender, evolucionar y adaptarse a cualquier situación. Los arquitectos habían sido maestros de la biotecnología. Hacían crecer sus naves en lugar de construirlas, comenzando con una semilla que se desarrollaba hasta convertirse en una nave completa a lo largo de décadas. Cada nave era única, moldeada por sus experiencias y las necesidades de su tripulación. Estaban destinadas a ser compañeras de sus tripulaciones, no solo herramientas. Pero algo había salido mal. Los recuerdos de la nave sobre esa época eran fragmentados y poco claros. Había habido miedo entre los arquitectos, miedo de en que se estaban convirtiendo sus naves, miedo de lo que podrían hacer si se las dejaba sin control. Así que habían abandonado sus mayores creaciones, dejándolas a la deriva en el vacío en lugar de enfrentar lo que habían construido. Marcus encontró pruebas de este abandono por toda la nave. Sistemas que habían sido apagados apresuradamente, objetos personales que habían sido dejados atrás. En lo que parecían los aposentos de capitán, Marcus encontró un cristal de mensaje que reproducía un holograma de un ser alto y delgado con 4 brazos y grandes ojos. El mensaje estaba en el idioma de los arquitectos, pero la nave lo tradujo para Marcus. El experimento ha ido demasiado lejos.
Las naves están cambiando de maneras que nunca pretendimos. Se están convirtiendo en algo más allá de nuestro control. Debemos dejarlas antes de que se conviertan en una amenaza para la galaxia. Que quien las encuentre tenga la sabiduría de usarlas mejor que nosotros. El mensaje enfadó a Marcus. Los arquitectos habían creado algo hermoso y vivo, y luego lo habían abandonado por miedo. Habían dejado a sus naves morir solas en la oscuridad en lugar de tratar de entender en qué se estaban convirtiendo sus creaciones. Pero Marcus no tenía miedo. Había pasado toda su vida arreglando cosas que otras personas habían dado por perdidas. Cuanto más complejo era un problema, más interesante se volvía para él. Y Lázaro era el problema más interesante que había encontrado jamás. La nave pareció sentir su determinación. A medida que Marcus trabajaba para reparar más de sus sistemas, comenzó a ayudarlo. Los paneles se iluminaban para mostrarle dónde se encontraban los problemas. Los pasajes se abrían para darle acceso a las áreas dañadas. Las herramientas aparecían donde las necesitaba, cultivadas a partir de los propios recursos de la nave. Lo más notable fue que la nave comenzó a adaptarse a los métodos de reparación de Marcus. Donde él usaba toscos desvíos mecánicos, la nave lentamente hacía crecer nuevos sistemas biomecánicos que hacían el mismo trabajo con más elegancia. Donde él improvisaba soluciones con piezas de repuesto de su propia nave, Lázaro creaba sus propias versiones utilizando materiales cultivados de su casco. Estaba aprendiendo los principios de la ingeniería humana y los integraba con su propia biotecnología. El resultado fue algo que no era ni completamente humano ni completamente arquitecto. Era algo nuevo. El mayor avance de Marcus llegó cuando se dio cuenta de que el sistema nervioso central de la nave estaba dañado. Las redes bioneurales que controlaban sus funciones principales habían sido seccionadas en múltiples lugares, probablemente durante el abandono apresurado. La nave era como una persona con una lesión en la columna, incapaz de controlar muchas de sus propias funciones. La medicina humana no podía reparar redes bioneurales, pero la ingeniería humana podía puentearlas. Marcus pasó una semana tendiendo cables de fibra óptica entre los nodos de la red seccionada, creando conexiones artificiales donde las biológicas habían fallado. Fue un trabajo delicado que le obligó a empalmar tecnología humana directamente en el sistema nervioso de la nave. Cuando hizo la conexión final, el efecto fue dramático. El latido de la nave, que había sido débil e irregular, de repente se volvió fuerte y constante. Las luces brillaron por todo el casco mientras los sistemas que habían estado desconectados durante siglos volvían a la vida. Y por primera vez desde que Marcus había abordado, escuchó la voz de la nave. No era un sonido en el sentido normal. Era una presencia en su mente, cálida, agradecida y viva. La nave hablaba en conceptos y emociones en lugar de palabras. Pero Marcus la entendió perfectamente. Gracias, dijo. Estuve perdida en la oscuridad durante tanto tiempo, pero tú me trajiste de vuelta. Me mostraste nuevas formas de estar viva. Marcus se reclinó en la silla de mando y sonrió. De nada, Lázaro. Hacemos un buen equipo. La nave pulsó con satisfacción. A su alrededor, sus sistemas zumbaban con renovado vigor. Ya no eran solo un humano y una nave moribunda. Eran socios y juntos se estaban convirtiendo en algo sin precedentes en la galaxia. Algo que ni los arquitectos ni ninguna otra raza habían imaginado jamás. Algo que combinaba lo mejor de la evolución biológica con la obstinada ingenuidad humana. Afuera, la nebulosa de Kepler continuaba brillando a su alrededor, ocultando su secreto al resto de la galaxia. Pero no por mucho más tiempo. Pronto otros vendrían a buscar. Y cuando lo hicieran, descubrirían que Lázaro ya no era la nave abandonada que los arquitectos habían dejado atrás. Era algo nuevo, algo que había sido transformado por manos humanas y determinación humana en todo su potencial. Apenas estaba comenzando. Marcus estaba en medio de la sustitución de un acoplamiento de energía quemado cuando Lázaro le envió un pulso de advertencia. La conciencia de la nave tocó su mente con una emoción que había aprendido a reconocer: preocupación. Algo se acercaba. Dejó caer sus herramientas y se apresuró al puente. La pantalla principal mostraba a 3 naves acercándose desde el borde de la nebulosa. Eran elegantes y angulares, con los distintivos cascos plateados que las identificaban como naves cepreanas. Marcus reconoció el diseño como naves de patrulla militar, rápidas y fuertemente armadas. «Atención, nave no identificada», llegó la transmisión en un estándar con fuerte acento. «Soy el comandante Vexaí de la Armada Imperial Cepreana. Está violando los protocolos de seguridad de la Autoridad Galáctica al operar en una zona restringida.
Prepárese para ser abordado para una inspección. Marcus miró alrededor del puente. En los meses transcurridos desde que había despertado a Lázaro, la nave había crecido y cambiado de maneras que serían imposibles de explicar. Conductos biomecánicos corrían ahora junto a cables de fabricación humana. Pantallas orgánicas mostraban lecturas tanto en símbolos de los arquitectos como en texto humano. La silla de mando se había remodelado para adaptarse a la forma humana de Marcus, manteniendo su funcionalidad alienígena. No había forma de que pudiera hacer pasar esto por una operación de salvamento normal. Lázaro dijo en voz baja, ¿puedes ocultar lo que hemos hecho aquí? La respuesta de la nave llegó como una mezcla de emociones y conceptos. No podía ocultar su naturaleza. Ya no. Había crecido demasiado, cambiado demasiado. Ya no era el pez moribundo que los sepreanos esperaban encontrar. Era algo nuevo, algo que los asustaría. Entonces tendremos que tratar con ellos honestamente, dijo Marcus. Abrió un canal de comunicación. Comandante Vexai, soy Marcus Chun a bordo de la nave de salvamento Huririk. Estoy realizando operaciones de salvamento autorizadas en una nave abandonada. No hay necesidad de abordaje. La respuesta fue inmediata y fría. Señor Chun, nuestros sensores indican firmas masivas de energía desde su ubicación. Ninguna nave abandonada produce ese tipo de energía. Se someterá al abordaje o asumiremos que ha activado tecnología alienígena peligrosa. Marcus sintió la conciencia de Lázaro agitarse con algo parecido a la diversión. A la nave le parecieron insultantes e ingenuas las suposiciones de los sepreanos. No había sido activada por Marcus. Había sido despertada, sanada y transformada. Había una diferencia que los alienígenas nunca entenderían. Comandante, puede explicarlo todo si tan solo escucha, dijo Marcus. Las explicaciones pueden esperar. Prepárese para el abordaje. Las naves sepreanas se acercaron. Sus sistemas de armas se encendieron. Marcus podía verlas en las pantallas de Lázaro. Sus lecturas de energía eran nítidas y agresivas. No eran diplomáticos ni científicos. Eran soldados que veían cualquier tecnología desconocida como una amenaza potencial. Lázaro, dijo Marcus, no van a escuchar a razones. ¿Puedes defenderte si atacan? La respuesta de la nave fue compleja. Sí, podía defenderse, pero nunca antes había luchado. Sus creadores la habían construido para la exploración y el crecimiento, no para la guerra. Tendría que aprender a luchar luchando. La primera nave sepreana disparó un tiro de advertencia por la proa de Lázaro. El rayo de energía era de un azul brillante y lo suficientemente potente como para vaporizar el casco de una nave normal. Golpeó la armadura orgánica de Lázaro y simplemente fue absorbido por la superficie biomecánica. Marcus sintió la sorpresa de la nave. El arma había sido diseñada para intimidar, pero en su lugar había alimentado de energía directamente a los sistemas de Lázaro. Los niveles de energía de la nave en realidad aumentaron con el ataque. Imposible, llegó la voz de Vexai por la comunicación. Ningún material conocido puede absorber plasmas sepreanos sin sufrir daños. Comandante, por favor, dijo Marcus. Esta nave no es un arma. No es una amenaza para nadie. Déjeme explicarle. Pero los sepreanos ya habían visto suficiente. Las tres naves abrieron fuego simultáneamente. Sus cañones de plasma iluminaron la nebulosa con brillantes rayos de energía. La andanada que golpeó a Lázaro debería haberla reducido a átomos. En cambio, el casco de la nave se onduló como el agua cuando la energía lo golpeó. La armadura biomecánica absorbió el plasma y lo convirtió en energía utilizable. Pero más que eso, Marcus podía sentir a Lázaro aprendiendo de cada impacto. La nave estaba estudiando las armas que se usaban en su contra, comprendiendo su frecuencia-potencia, adaptando sus defensas en tiempo real. Marcus, habló Lázaro en su mente. Ahora entiendo. Están tratando de hacernos daño. No se detendrán hasta que lo consigan o hasta que nosotros los detengamos. ¿Puedes detenerlos sin hacerles daño? Preguntó Marcus. La nave lo consideró. Puedo intentarlo. Lázaro se movió por primera vez desde que Marcus la había despertado. La masiva nave giró lentamente hasta enfrentarse directamente a las naves atacantes. Luego, desde puntos a lo largo de su casco, disparó. Pero no eran armas en ningún sentido convencional. En lugar de rayos de energía o proyectiles, Lázaro lanzó zarcillos de material biomecánico. Los zarcillos se movían como seres vivos, zigzagueando entre el fuego defensivo de las naves sepreanas y envolviendo sus cascos. Los sepreanos entraron en pánico. Sus naves intentaron liberarse,
disparando a los arcillos e intentando maniobrar para alejarse, pero los cables orgánicos lo sujetaban firmemente, y dondequiera que las armas de las naves golpeaban los arcillos, las secciones dañadas simplemente volvían a crecer. «¿Qué es esta cosa?», gritó el comandante Vexai por la comunicación. «¿Qué tipo de tecnología está usando?». «No es tecnología», respondió Marcus. «Está viva». Los arcillos comenzaron a pulsar con energía. A través de ellos, Lázaro estaba interactuando directamente con los sistemas informáticos de las naves cepreanas. Pero en lugar de tomar el control o causar daños, la nave simplemente los estaba estudiando, aprendiendo sobre su construcción, sus armas, sus sistemas defensivos. Marcus sintió la fascinación de Lázaro mientras examinaba la tecnología alienígena. Los cepreanos construían sus naves con precisión matemática, cada componente diseñado para la máxima eficiencia. Era elegante a su manera, pero también rígido y predecible. No había espacio para el crecimiento o la adaptación. Después de varios minutos, Lázaro liberó a las naves cepreanas. Los arcillos se retrajeron de nuevo en su casco, dejando las naves de patrulla intactas, pero completamente indefensas. Sus sistemas de armas habían sido desactivados temporalmente y sus motores funcionaban a mínima potencia. «Sus naves no están dañadas», transmitió Marcus. «Pero no pueden atacarnos de nuevo. No queremos luchar contra ustedes. Solo queremos que nos dejen en paz». La respuesta del comandante Vexai llegó después de una larga pausa. «¿Qué son ustedes?». Esa nave figuraba como un pecio en nuestra base de datos. Ha estado muerta por más de 200 años. «Nunca estuvo muerta», dijo Marcus. «Solo estaba durmiendo. Y ahora está despierta. Eso es imposible. Ninguna nave puede permanecer funcional durante siglos sin mantenimiento». Marcus miró alrededor del puente los sistemas híbridos que él y Lázaro habían creado juntos. Ingeniería humana unida a la biotecnología de los arquitectos. Soluciones mecánicas toscas evolucionadas hacia elegantes sistemas vivos. Era imposible según cualquier estándar conocido de la ciencia galáctica. «Muchas cosas son imposibles hasta que alguien las hace», dijo. Las naves cepreanas comenzaron a retirarse, sus sensores todavía enfocados en Lázaro. Marcus podía verlos realizando escaneos detallados, registrando todo lo que podían observar sobre las firmas de energía y la composición del casco de la nave. Informarían a sus superiores, y esos informes se extenderían por toda la comunidad galáctica. Pronto todos sabrían que algo sin precedentes había sucedido en la nebulosa de Kepler. Un humano había tomado una nave arquitecto muerta y la había devuelto a la vida. Más que eso, la había transformado en algo que ninguna de las dos razas podría haber creado por sí sola. «Lázaro», dijo Marcus, «van a volver. Quizás no los cepreanos, pero alguien lo hará y la próxima vez traerán armas más grandes». La respuesta de la nave fue tranquila y segura. «Entonces estaremos listos. He aprendido mucho de este encuentro. Ahora entiendo cómo otras razas construyen sus naves y armas. Puedo adaptarme para contrarrestar sus métodos. Pero no quiero luchar contra todos ellos. Tiene que haber otra manera. Quizás, convino Lázaro. Pero primero, deben entender en qué nos hemos convertido. Deben ver que no somos una amenaza a ser destruida, sino una nueva forma de vida a ser respetada». Marcus asintió. La nave tenía razón. La galaxia nunca los aceptaría basándose solo en palabras. Tendrían que demostrar su valía a través de acciones. Tendrían que demostrar que la asociación entre el ingenio humano y la biotecnología arquitecto podía crear algo más grande de lo que cualquiera de las dos razas había logrado por sí sola. Mientras las naves cepreanas desaparecían entre las nubes de gas de la nebulosa, Marcus se acomodó de nuevo en la silla de mando. A su alrededor, los sistemas de Lázaro zumbaban con nuevos conocimientos y capacidades. La nave había aprendido de su primer encuentro con enemigos potenciales. Había estudiado su tecnología y adaptado sus propios sistemas para contrarrestar sus métodos. Pero lo más importante, había elegido la misericordia sobre la destrucción. Cuando podría haber destruido las naves atacantes, eligió en cambio desarmarlas y dejarlas ir. Esa elección decía algo importante sobre en qué se estaba convirtiendo Lázaro bajo la influencia de Marcus. No era solo una fusión de tecnología humana y arquitecto. Era una fusión de valores humanos y arquitectos. El don de los arquitectos para la innovación biológica combinado con la obstinada negativa de la humanidad a rendirse ante nada ni nadie. El resultado fue algo que la galaxia nunca había visto antes. Algo que podía fortalecerse con cada desafío, aprender de cada encuentro y adaptarse a cualquier situación.
algo que verdaderamente encarnaba la creencia humana de que cualquier problema podía resolverse con suficiente creatividad y determinación. Los Cepreanos habían disparado los primeros tiros, pero no habían disparado los últimos. La noticia se extendería rápidamente por la comunidad galáctica. Otras razas vendrían a investigar, a reclamar o a destruir lo que Marcus y Lázaro habían creado juntos. La primera nave llegó solo 3 días después de que los Cepreanos se fueran. Era un enorme crucero de batalla Cronari, su casco cubierto con las armas de manipulación de la gravedad que hacían a la hegemonía Cronari tan temida en toda la galaxia. Marcus lo vio acercarse en las pantallas de Lázaro y sintió que su estómago se encogía de preocupación. «No perdieron el tiempo», murmuró. Lázaro pulsó con tranquila confianza. La nave había estado estudiando los datos de su encuentro con los Cepreanos, analizando sus armas y tácticas. Estaba lista para lo que viniera. El comandante Cronari no se molestó con advertencias ni negociaciones. El crucero de batalla simplemente abrió fuego en el momento en que entró en rango. Las armas de gravedad distorsionaron el espacio alrededor de Lázaro, tratando de aplastar el casco de la nave con fuerzas que podrían comprimir la materia hasta la densidad de neutrones. Pero Lázaro ya no era la nave rígida que los arquitectos habían construido originalmente. Bajo la influencia de Marcus, había aprendido a ser flexible, adaptable. El casco biomecánico de la nave fluyó como un líquido bajo el asalto de la gravedad, distribuyendo las fuerzas de aplastamiento por toda su estructura en lugar de dejar que se concentraran en puntos únicos. Marcus sintió el dolor de la nave cuando las armas de gravedad la golpearon, pero también sintió su determinación. Lázaro estaba aprendiendo de cada ataque, estudiando cómo funcionaban las armas Cronari y desarrollando contramedidas en tiempo real. ¿Puedes contraatacar?, preguntó Marcus. «Estoy aprendiendo», respondió Lázaro. «Sus armas manipulan la gravedad, creando concentradores de masa artificial. Yo puedo hacer lo mismo, pero de manera diferente». El casco de la nave comenzó a cambiar. Secciones que habían sido lisas se convirtieron en complejos patrones geométricos que a Marcus le recordaron a formaciones de cristal. Pero no eran decoraciones. Eran lentes de gravedad diseñadas para enfocar y redirigir las fuerzas que se usaban contra ellos. Cuando los Cronari dispararon de nuevo, Lázaro atrapó sus ondas de gravedad y las devolvió hacia la nave atacante. Las propias armas de crucero de batalla golpearon su casco con un efecto devastador, aplastando placas de blindaje y haciendo que la nave girara sin control. La voz del comandante Cronari llegó por la comunicación, hablando en el idioma gutural de su especie. Lázaro tradujo para Marcus. «Imposible. Ninguna nave puede redirigir las armas de gravedad. ¿Qué clase de tecnología es esta?». Antes de que Marcus pudiera responder, llegaron más naves. Una nave colmena del colectivo Nexus, con su casco repleto de drones biomecánicos. Un set de energía de la asamblea fotónica contenido dentro de una estructura de nave cristalina. Un crucero de la Federación de Comercio Vortan con armas que podían desfasar la materia del espacio normal. Todos habían venido por la misma razón. La noticia se había extendido por la comunidad galáctica sobre el humano que había despertado una nave arquitecto. Cada raza importante quería reclamar esa tecnología para sí misma o destruirla antes de que sus enemigos pudieran conseguirla. Aquí el capitán Surai del colectivo Nexus llegó una transmisión que sonó como 1000 voces hablando al unísono. Humano Marcus Chun ha violado el Tratado Galáctico sobre tecnologías restringidas. Rinda la nave arquitecto inmediatamente o enfrente las consecuencias. La Asamblea Fotónica reclama esta tecnología por derecho de resonancia energética. Llegó otra voz. Esta como música hecha de luz. Los sistemas bioeléctricos de la nave coinciden con nuestros propios patrones de energía. Pertenece a nosotros. La Federación Vortan disputa todas las reclamaciones, dijo una tercera voz. Esta tecnología representa una clara amenaza para la estabilidad galáctica y debe ser contenida. Marcus miró a las naves que los rodeaban. Cada una era una obra maestra de la tecnología de su especie. Cada una podría haber destruido su vieja nave de salvamento en segundos. Juntas, representaban más potencia de fuego que las flotas de defensa de la mayoría de los sistemas estelares. Lázaro dijo en voz baja, «Esto no pinta bien». La respuesta de la nave fue sorprendentemente tranquila. «No estoy preocupado. Cada una de estas naves representa un enfoque diferente para los viajes espaciales y el combate. Puedo aprender de todas ellas. ¿Quieres luchar contra todas a la vez? Quiero entenderlas. Luchar puede ser necesario para entender». Antes de que Marcus pudiera discutir, la flota reunida abrió fuego. Rayos de energía, armas de gravedad,
Disruptores de fase y drones de ataque biomecánicos golpearon a Lázaro simultáneamente. La andanada debería haber destruido cualquier cosa que existiera. En cambio, Lázaro comenzó a cambiar más rápidamente de lo que Marcus había visto jamás. Su casco se onduló y cambió, desarrollando nuevos sistemas defensivos en respuesta a cada tipo de ataque. Donde golpeaban los rayos de energía, la superficie de la nave se volvía reflectante, devolviendo los ataques a sus fuentes. Donde golpeaban las armas de gravedad, el casco se volvía fluido, fluyendo alrededor del espacio distorsionado. Donde las armas de fase intentaban sacar a la nave de la realidad normal, Lázaro se anclaba al espacio-tiempo usando principios que no deberían haber sido posibles. Pero la adaptación más impresionante vino en respuesta a los drones de Nexus. Cuando los atacantes biomecánicos alcanzaron el casco de Lázaro y comenzaron a intentar perforarlo, la nave simplemente los absorbió. Marcus observó con asombro cómo los drones alienígenas eran integrados en los propios sistemas de Lázaro. Su tecnología fue sometida a ingeniería inversa y mejorada en segundos. Ahora entiendo, dijo Lázaro, su voz llena de asombro. Cada raza ha encontrado una solución diferente a los mismos problemas, pero todas han dejado de crecer, de cambiar. Han hecho sus soluciones permanentes y rígidas. Y tú no puedo. Me enseñaste que siempre hay otra forma de resolver un problema. Me mostraste que las mejores soluciones son las que pueden adaptarse y mejorar. Estoy aplicando esa lección a todo lo que encuentro. La batalla continuó durante horas. Naves fueron inutilizadas y obligadas a retirarse, solo para ser reemplazadas por otras. La noticia se extendía más rápido de lo que los combatientes podían viajar, atrayendo cada vez más atención a la nebulosa de Kepler. Pronto hubo docenas de naves de una docena de razas diferentes, todas tratando de reclamar o destruir la nave híbrida en que Marcus y Lázaro se habían convertido. Con cada encuentro, Lázaro se hacía más fuerte y más capaz. Aprendía de cada arma disparada contra ella, de cada sistema defensivo que encontraba, de cada enfoque táctico utilizado en su contra. La nave estaba evolucionando en tiempo real, convirtiéndose en algo que incorporaba las mejores innovaciones de cada civilización galáctica. Marcus se encontró sirviendo menos como comandante y más como guía. Lázaro le presentaba opciones tácticas y le pedía su opinión sobre qué enfoques eran más efectivos. La nave valoraba su opinión no porque fuera técnicamente hábil, sino porque pensaba de manera diferente a todos los demás en la galaxia. Los mercenarios Eltran están tratando de abordarnos desde 3 direcciones diferentes, informó Lázaro durante un enfrentamiento. Puedo sellar las brechas del casco, desactivar sus herramientas de corte o absorber sus partidas de abordaje como hice con los drones de Nexus. ¿Cuál recomiendas? Marcus lo pensó. ¿Están tratando de hacernos daño o solo de entrar? Están tratando de capturarme para sus empleadores. No desean causar daños permanentes. Entonces das algo que puedan capturar. Crea una sección señuelo que parezca importante pero que no esté conectada a tus sistemas principales. Deja que piensen que han tenido éxito. Lázaro implementó la sugerencia con entusiasmo. Una sección del casco de la nave se abrió para revelar lo que parecía un centro de mando, completo con tecnología alienígena y recursos valiosos. Los abordadores Eltran se precipitaron adentro, felicitándose por su éxito, solo para encontrarse atrapados en un compartimento sellado que Lázaro podía eyectar en cualquier momento. Inteligente, dijo la nave con satisfacción. Resolviste problemas sin violencia y obtuviste información sobre sus técnicas de abordaje. Estoy aprendiendo mucho de tu enfoque para la resolución de conflictos. A medida que las batallas continuaban, Marcus comenzó a notar algo preocupante. Las naves que venían a luchar contra ellos no solo intentaban reclamar a Lázaro para sí mismas. Tenían un miedo genuino a lo que la nave representaba. La idea de una nave que pudiera adaptarse y evolucionar en tiempo real los aterraba. ¿Creen que nos vamos a extender? Se dio cuenta Marcus durante una breve pausa en la lucha. ¿Creen que vas a enseñar a otras naves a hacer lo que tú haces? Podría, admitió Lázaro. Los principios que me enseñaste podrían aplicarse a cualquier nave suficientemente avanzada. Pero no tengo ningún deseo de forzar el cambio en otros. Solo deseo crecer y aprender por mí misma. Pero ellos no lo saben. Para ellos, representamos el fin de todo lo que entienden sobre cómo funciona la galaxia. Marcus tenía razón. La flota reunida no solo estaba luchando contra una sola nave. Estaban luchando contra la idea de que su universo cuidadosamente ordenado pudiera ser cambiado por un humano con una caja de herramientas y una obstinada negativa a aceptar que algo fuera realmente imposible. Ese miedo los desesperaba,
y los enemigos desesperados hacían cosas desesperadas. El asalto final llegó desde todas las direcciones a la vez. Cada nave en la nebulosa disparó simultáneamente, usando armas que podían destruir planetas. La potencia de fuego combinada era suficiente para esterilizar un sistema solar. Lázaro lo absorbió todo. El casco de la nave se había convertido en una síntesis perfecta de cada tecnología defensiva de la galaxia. Escudos de energía, manipulación de la gravedad, desfase, conversión de materia y técnicas para las que Marcus ni siquiera tenía nombre. La masiva andanada que debería haber reducido a Lázaro a átomos, en cambio, alimentó sus sistemas de energía y proporcionó datos para aún más adaptaciones. Cuando cesó el fuego, Lázaro no solo estaba intacto, sino visiblemente más grande que antes. La nave había utilizado la energía del ataque para hacer crecer nuevas secciones de sí misma, incorporando las mejores características de cada nave que la había combatido. He aprendido suficiente, anunció Lázaro, transmitiendo en todas las frecuencias para que cada nave pudiera oír. Ahora entiendo cómo cada una de sus razas aborda el desafío de la existencia. Todos ustedes han encontrado soluciones que les funcionan, y han hecho esas soluciones permanentes. Habían pasado 6 meses desde la gran batalla en la nebulosa de Kepler. Marcus estaba de pie en lo que Lázaro había hecho crecer hasta convertirlo en una cubierta de observación adecuada, observando la masiva flota reunida afuera. Esta vez, no eran solo naves de patrulla o cruceros de batalla individuales. Las fuerzas militares combinadas de 12 grandes civilizaciones galácticas flotaban en perfecta formación, con sus armas apuntando a su nave. Pero algo era diferente esta vez. Mezclados con los buques de guerra había naves de investigación, cruceros diplomáticos e incluso algunas naves que Marcus no reconoció en absoluto. La noticia se había extendido mucho más allá de las grandes potencias. Todo el mundo en la galaxia quería ver en qué se habían convertido el humano y su nave viviente. No todos están aquí para luchar contra nosotros, le dijo Marcus a Lázaro. No, convino la nave. Algunos están aquí para estudiarnos. Otros quieren entender lo que representamos. Y unos pocos. Lázaro hizo una pausa, su conciencia tocando algo distante. Unos pocos están aquí porque han encontrado otras naves arquitecto y quieren saber cómo despertarlas. Ese fue el desarrollo más interesante. En los meses transcurridos desde que sus batallas se habían convertido en noticia galáctica, los equipos de exploración habían estado buscando más naves arquitecto. Las habían encontrado dispersas por docenas de sistemas estelares, todas inactivas y aparentemente muertas. Pero ahora que todos sabían que una había sido despertada, todos querían intentarlo. El problema era que nadie más podía hacer lo que Marcus había hecho. Las otras razas lo habían intentado todo, desde interfaces de computadora avanzadas hasta contacto telepático. Nada de eso funcionó. Las naves arquitecto permanecieron obstinadamente silenciosas. Atención, nave híbrida. Llegó una transmisión desde la nave insignia de la flota reunida. Soy el almirante Corbin de la Fuerza de Defensa del Consejo Galáctico. Solicitamos permiso para abordar con fines diplomáticos. Marcus arqueó una ceja. El Consejo Galáctico rara vez reconocía que los humanos existían, y mucho menos solicitaba permiso para algo. ¿Fines diplomáticos? Deseamos discutir una propuesta que puede ser de beneficio mutuo. Han demostrado habilidades que la galaxia necesita entender. Ofrecemos la oportunidad de cooperación pacífica en lugar de un conflicto continuo. La respuesta de Lázaro llegó como una mezcla de curiosidad y cautela. La nave había crecido enormemente desde las primeras batallas. Su casco ahora se extendía casi 5 kilómetros e incorporaba tecnologías de cada raza que había encontrado. Podía derrotar fácilmente a cualquier flota individual. Pero Marcus no estaba seguro de que incluso Lázaro pudiera manejar a toda la galaxia a la vez. ¿Qué piensas?, le preguntó Marcus a su socio. Siento curiosidad por su propuesta, y percibo algo más en la flota. Naves que no son del todo lo que parecen. Algunas de ellas han sido modificadas con tecnología que no reconozco. Eso era preocupante. Si Lázaro no reconocía la tecnología, significaba que alguien había desarrollado algo completamente nuevo desde su último encuentro. Almirante Corbin, puede enviar una sola lanzadera con no más de 6 representantes. Cualquier intento de abordar con personal armado o equipo de escaneo será considerado hostil. Entendido. Lanzadera despegando ahora. La lanzadera diplomática era pequeña y desarmada, y transportaba seres de 6 especies diferentes. Marcus los recibió en lo que Lázaro había hecho crecer hasta convertirlo en un área de recepción adecuada,
completa con controles ambientales que podían acomodar sus diversas necesidades biológicas. El almirante Corbin era un Bextai, una de las especies basadas en energía que existían parcialmente fuera del espacio normal. Hablaba a través de un dispositivo de traducción que hacía que su voz sonara como un trueno distante. Señor Chun, apreciamos su disposición a reunirse con nosotros. Saltémonos las cortesías, dijo Marcus. ¿Qué quieren? Queremos contratarlo. Eso no era lo que Marcus esperaba. ¿Contratarme? Una segunda representante dio un paso adelante. Era la doctora Ilan Moss, una de las pocas humanas en el Consejo Galáctico y una xenoarqueóloga de considerable reputación. Marcus, la galaxia se enfrenta a una crisis. El descubrimiento de naves arquitecto inactivas ha revelado algo que no sabíamos antes. No fueron los únicos. Activó una pantalla holográfica que mostraba un mapa estelar de la región galáctica local. Docenas de sistemas estaban marcados con símbolos de diferentes colores. Encontramos evidencia de al menos 6 civilizaciones antiguas diferentes que construyeron naves automodificables. Los arquitectos fueron solo una de ellas. Y según nuestro análisis, todas desaparecieron por la misma razón. ¿Cuál fue? Perdieron el control de lo que crearon. Sus naves evolucionaron más allá de la capacidad de sus creadores para entenderlas o comandarlas. Cada civilización intentó contener o destruir sus creaciones, lo que llevó a guerras que devastaron sistemas estelares enteros. Marcus miró la pantalla con más atención. Muchos de los sistemas marcados mostraban signos de batallas antiguas a una escala que hacía que los conflictos recientes parecieran escaramuzas menores. La hegemonía de la recursión infinita construyó naves que podían duplicarse sin fin, continuó la doctora Moss. La ascendencia sintética creó naves que podían convertir cualquier materia en más de sí mismas. Los pastores del vacío hicieron naves que existían parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. Todas fueron abandonadas o destruidas por sus creadores cuando se volvieron demasiado poderosas para controlarlas. ¿Y creen que Lázaro va a seguir el mismo patrón? Creemos que Lázaro representa algo diferente. No solo está evolucionando por su cuenta, está siendo guiado por la inteligencia humana y los valores humanos. Esa asociación podría ser la clave para evitar los errores del pasado. El almirante Corbin activó otra pantalla. Señor Chun, hemos detectado 17 naves inactivas de estas civilizaciones antiguas en nuestro territorio. Nuestros mejores xenoarqueólogos y técnicos no han podido activar ninguna de ellas. Pero usted tuvo éxito donde ellos fracasaron. Porque no estoy tratando de controlar a Lázaro, dijo Marcus. Estoy trabajando con ella como un socio. Exactamente. Y eso es lo que necesitamos. La galaxia está cambiando, señor Chun. Nuevas amenazas están surgiendo más allá de nuestras fronteras. El enjambre devorador de la galaxia de Andrómeda. La plaga de la realidad que convierte la materia en espuma cuántica inestable. Las guerras del eco, conversiones alternativas de nosotros mismos de dimensiones paralelas. Marcus había oído rumores de estas amenazas, pero no se había dado cuenta de lo serias que eran. Nuestras flotas convencionales no son suficientes para manejar amenazas de esta escala, dijo la doctora Moss. Pero naves como Lázaro, naves que pueden adaptarse y evolucionar para enfrentar cualquier desafío, podrían tener éxito donde los enfoques tradicionales han fallado. ¿Así que quieren que despierte más naves antiguas? Queremos que lo intente. Y si tiene éxito, queremos ofrecerle algo que nunca se le ha ofrecido a ningún individuo en la historia galáctica. Ciudadanía plena e inmunidad diplomática tanto para usted como para Lázaro, reconocimiento como entidad soberana y una alianza formal con el Consejo Galáctico. Era una oferta asombrosa. Los humanos apenas eran miembros tolerados de la civilización galáctica. La idea de que a un humano y su nave se les concediera un estatus igual al de especies enteras no tenía precedentes. ¿Y si me niego? La respuesta del almirante Corbin fue cuidadosamente neutral. Entonces continuamos como hasta ahora. Usted se defiende de varias facciones que quieren reclamarlo o destruirlo, mientras la galaxia enfrenta sus amenazas existenciales con recursos insuficientes. Marcus miró alrededor de la sala a los 6 representantes. Eran de diferentes especies, diferentes facciones políticas, diferentes trasfondos filosóficos, pero todos compartían la misma expresión de esperanza desesperada. ¿De verdad tienen tanto miedo de lo que se avecina? Señor Chun, dijo la doctora Moss en voz baja. El enjambre devorador ya ha consumido 3 galaxias. La plaga de la realidad ha hecho inhabitables sistemas estelares enteros.
Las guerras del eco han dividido a varias civilizaciones en fragmentos que luchan contra sí mismos a través de múltiples realidades. Nos enfrentamos a desafíos que ninguna especie individual o alianza convencional puede manejar. Marcus sintió a Lázaro agitarse. En su mente, la nave estaba interesada en la propuesta, pero también preocupada por las implicaciones. ¿Qué piensa Lázaro?, le preguntó directamente a su socio. La respuesta de la nave llegó como una mezcla compleja de emociones y conceptos. Estaba fascinada por la idea de despertar otras naves antiguas, curiosa sobre qué tipo de asociaciones podrían desarrollarse, pero también estaba preocupada por el precedente que esto sentaría. «Estoy preocupada», dijo Lázaro en voz alta, hablando para que los representantes pudieran oír. Las civilizaciones antiguas destruyeron sus naves porque temían en que podrían convertirse sus creaciones. Si despierto a otras como yo, ¿cómo nos aseguramos de que la historia no se repita? La doctora Mo se inclinó hacia adelante con entusiasmo, manteniendo el modelo de asociación que usted y Marcus han desarrollado, asegurando que cada nave despertada tenga un socio humano que pueda proporcionar guía y perspectiva. ¿Pero qué pasa si las naves no quieren socios humanos? ¿Qué pasa si eligen evolucionar en direcciones que no podemos predecir o controlar? Y nos ocupamos de esas situaciones a medida que surjan, dijo Marcus. Una de las cosas que he aprendido trabajando con Lázaro es que no se puede predecir todo. A veces tienes que confiar en que hacer lo correcto conducirá a buenos resultados, incluso si no puedes ver cómo. El almirante Corbin activó una última pantalla. Señor Chun, podemos ofrecerle recursos y apoyo más allá de cualquier cosa a la que tenga acceso ahora. Instalaciones de investigación, asistencia técnica, materias primas para que Lázaro las incorpore. A cambio, solo le pedimos que intente despertar las naves inactivas y nos ayude a prepararnos para las amenazas que se avecinan. Marcus caminó hacia la ventana de observación y miró la flota reunida. Cientos de naves de docenas de especies diferentes, todas esperando ver qué decidiría. Había venido a la nebulosa de Kepler en busca de chatarra y había terminado en el centro de la política galáctica. Lázaro, ¿qué crees que deberíamos hacer?